En ocasiones, el ruido no proviene de afuera. ¿Qué hacer cuando proviene de nuestro interior? Necesito adelgazar, pero no tanto. Se me está yendo el tren. Debo ser exitosa. Necesito. Debería. Te invito a hacer una pausa conmigo, aclarar tus ideas y recuperar tu paz interior. Soy Cristi Cortinas, psicóloga y psicoterapeuta. Te acompañaré en este proceso de conectar con nosotros y nosotras mismas. Bienvenidas, bienvenidos, Ser Infinito, el podcast. Bienvenidas a nuestro episodio número 20, en donde les comparto una plática que tuve con Monse, que la pueden encontrar en Instagram como Una Mente Chiquita. Profundizamos sobre la generosidad y cómo ésta te puede cambiar tu mente, cómo ser generosa sin desgastarte emocionalmente y los beneficios de serlo. Espero que lo disfrutes tanto como nosotros al grabarlo. La generosidad se ha estudiado muchísimo últimamente desde la psicología positiva y lo que han descubierto es que es una de las herramientas que más influencia tiene, más poder tiene sobre cómo nos sentimos satisfechos con nuestra vida. O sea, aumenta nuestros niveles de satisfacción y de bienestar. Es muy interesante porque justamente tiene que ver con el dar algo y no recibir algo, ¿no? Aunque también recibir es muy bonito y debemos aprender a hacerlo, en realidad estos estudios están enfocados en el dar, ¿no? Cómo el dar nos hace sentir bien y tiene mucho que ver con el altruismo, ¿no? Entonces han estudiado un montón de personas que hacen actividades altruistas y cómo esto impacta en su bienestar, en su satisfacción y en su propósito de vida. Es algo súper interesante y que tiene un gran impacto. Entonces, creo que vale muchísimo la pena hablar sobre ello, hablar sobre el tema. ¿Cómo estás, querida Cristi? Hola, Monse, muy bien, muchas gracias. Sé que tú estás muy involucrada en esta parte como bien humana, ¿no? Entonces, se me hace muy importante que podamos hablar esto juntas porque tú vas a tener una perspectiva, estoy segura, completamente distinta a la que yo tengo en mi mente y de eso se trata, de aprender, de cambiar percepciones, de abrir la mente. Como bien lo dice el reto, cambia tu mente y cómo vamos a cambiar la mente si no primero escuchamos otros puntos de vista, aprendemos, ¿no? A veces creemos que el cambiar la mente o el cambiar nuestro sentido de vida o el cómo estamos viviendo, necesitamos muchas cosas externas o tenemos que invertir mucho dinero y realmente está en justo comprender estos conceptos porque los podemos hacer en el día a día y el impacto que va a tener en nuestra vida va a ser muy, muy, muy fuerte, muy positiva y sin realmente invertir prácticamente nada de dinero puedes cambiar tu mente. Sí, completamente. Claro, si ya se están viendo más en conflicto, vayan a terapia, con Claro. Cristi o conmigo. Claro, claro. Y ahorita vamos a irles platicando un poquito. Creo que todo está en cómo vamos practicando nuestro día a día, pero ya cuando sentimos que no podemos, creo que también el pedir ayuda o el sentirnos acompañados por un especialista es muy valioso y muy importante. Y justamente es algo de lo que vamos a estar platicando en este ratito. Primero, pues bueno, creo que es muy importante que empecemos como diciendo qué es generosidad, porque creo que lo decimos, está de moda y sé generoso y es importante, pero no sabemos ni qué significa realmente la generosidad. Y bueno, Monse, yo puedo conceptualizarlo en la parte de ser comprensivo con la otra persona y amable. Porque fíjate, aquí tenemos dos conceptos muy importantes. El comprensivo, el que te lleva como a nivel mental, quitarle totalmente el juicio a la otra persona, entenderlo, ponerte en empatía y el ser amable creo que es lo que te lleva a la acción. Y aquí se hace completamente la generosidad. Entonces, la generosidad es una capacidad que podemos empezar a desarrollar. No es algo con lo que nacemos, no es algo que solo es de unas personas y las otras no.
todos lo podemos hacer, pero sí requiere de práctica, ¿no? Porque muchas veces nos podemos confundir en un sacrificio, en empezar a dar de más y nos olvidamos y lejos de que nos esté ayudando, pues nos puede empezar hasta a afectar. Entonces creo que primero es importante que identifiquemos. El concepto es comprensivo, o sea, la comprensión y el ser amable, que es lo mental que te lleva hacia la acción. Porque de esta forma, dime. No, solamente con que en esto que decías empecé a pensar que tiene también que ver con qué tanto siento yo que tengo algo para dar también, ¿no? Exacto. Porque también tengo que estar como en ese tono de mi vida en donde puedo dejar de recibir como para voltearme al otro y dar, porque hay veces también que no se puede, ¿no? Claro, y te volteas y te vacías y te quedas sin nada. Y esto no va a ser en ningún beneficio para ti. Entonces, ¿por qué es tan importante? O sea, antes de decirles cómo podemos empezar a ser generosas y cómo empezar a cambiar nuestra mente y nuestros sentimientos a la hora de dar, creo que es importante que primero identifiquemos que la generosidad, como decías al principio, o sea, sí hay estudios que te dicen que te puede ayudar a disminuir la depresión, a combatir la depresión, disminuye el estrés y te ayuda a aumentar la salud física y emocional. ¿Por qué? Porque es uno de los elementos de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es poder identificar primero, reconocer y expresar tus emociones. Y el cuarto elemento es la empatía. Entonces ya cuando reconociste todo en ti y todavía tienes la capacidad de ver al otro o a la otra persona qué está sintiendo, cómo la está pasando, cómo todo esto, que parece muy sencillo, pero realmente la empatía es un proceso muy complejo, porque es quitar completamente el juicio, ser comprensivas, compasivas. Entonces, todo esto que decimos con tanta sencillez, pasa tanto en nuestra mente, o sea, neuronalmente hay conexiones, hay liberación de hormonas, de esta hormona de la felicidad que hablabas también, por ejemplo, en el live de la sonrisa. O sea, se genera tanto dentro que lo decimos tan sencillo como sonríe o sé empático, pero adentro de nosotros realmente están pasando unos procesos muy complejos que por eso ayuda a tener mayor salud física, por todo lo que está desarrollando internamente. Totalmente, no podemos separar la mente del cuerpo, ¿no? Somos Exacto. uno solo, somos un solo ser. Entonces, lo que tenga un impacto emocional, obviamente va a tener un impacto fisiológico y viceversa, ¿no? Claro. Entonces, sí, qué bueno que lo mencionas, porque, o sea, ser generoso no solamente te va a ayudar a sentirte emocionalmente mejor, sino que también va a mejorar tu salud física, y eso es algo increíble, ¿no? Claro, y justamente, o sea, todo esto que te provoca el ser generoso es también porque a la hora de serlo genera más unión entre las personas, te ayuda a desarrollar habilidades sociales también, y lo más importante es que aumenta tu propia confianza. Entonces parece muy chistoso porque pareciera que estás siendo generoso por el otro, pero todo el beneficio es tuyo. Entonces eso es súper bonito también, claro. que tú crees que lo estás haciendo para él, pero dense cuenta que al final lo estás haciendo para ti misma. Entonces, algo sí muy importante que creo que debemos de mencionar en la generosidad es también, ok, lo vamos a dar, pero también permitirnos recibir como algún tipo de respuesta amable, la generosidad de las otras personas y el reconocimiento. Porque yo creo, Monse, a ver, ¿tú qué opinas? Pero si nos ponemos en términos de edad, creo que podemos dividir a las personas como en tres tipos. La que da, la que recibe y la que es recíproca. Sí, ¿No? totalmente. O sea, en este tema creo que solo estamos estos tres tipos de personas. Y la que da y solo da, sí va a llegar un momento en que va a ser muy cansado. Y no tienes ni siquiera que esperar a recibir de la otra persona. Simplemente entrar en esta mentalidad de que también te tienes que dar a ti misma, ¿no? También el darte a ti genera todos estos procesos neurológicos positivos, y cuando estás lista y cuando te das y cuando te sientes en esa sintonía es cuando vas a poder dar a los demás, porque estás también que todas las emociones como que están equilibradas, y es cuando justo
puedes empezar a dar. Pero todavía más profundo, el autoestima, no sé si te has dado cuenta que la mayoría de las personas dice, tengo alta o baja autoestima. Y la verdad es que si lo ponemos así, pareciera que tenemos que llegar a un punto en donde llegamos a lo más alto y no, la autoestima es algo que vamos a estar trabajando constantemente. Y a mí me gusta más dividirlo, por ejemplo, en 4 áreas, que es el autoconcepto, la autoimagen, la autoconfianza, y viene un cuarto elemento que es el autorreforzamiento, que es la capacidad de darte a ti misma lo que necesitas. Ok. Entonces, si te das a ti misma lo que necesitas y cubres tus propias necesidades, estás lista para empezar a dar a los demás. Entonces, como tomando en cuenta primero que para tu autoestima también es importante tomarte en cuenta y luego ya poder dar. Sí, me hiciste acordarme muchísimo de un capítulo de Friends. Ajá. ¿Cuál Ahora que están de sí. vuelta, en donde justamente Phoebe habla como ella puede hacer actos que no tengan que ver con egoísmo, ¿no? Entonces va todo el capítulo buscando hacer actos que no tengan que ver con algo egoísta. Uh-huh. Al final deja que la pique una abeja, me acuerdo muchísimo. Dejé que me picara y entonces sus amigos le dicen, pero se murió. ¡No! Pero creo que tiene mucho que ver con eso, o sea, cómo en sociedad hemos visto muy mal la parte del egoísmo, ¿no? Como si fuera algo malo quererse a uno mismo, ver por uno mismo o ponerse a uno en primer lugar. Creo que eso ha ido cambiando y los terapeutas como que nos hemos ido enfocando a eliminar ese mal concepto de nuestras vidas, pero creo que tiene mucho que ver con lo que estás hablando, o sea, ser compasivo, pero también eso implica ser autocompasivo, o sea, es una cuestión de ida y vuelta, ¿no? Oye, por ejemplo, que en tu cuenta también te siguen muchas mamás y muchas veces les enseñamos a los niños a compartir, pero desde la obligación. Claro, ellos no les van a hacer y si es algo que les tenemos que formar, pero creo que el cómo los vamos llevando también impacta mucho en, a lo mejor, no sé, el compartir un juguete, pues a lo mejor su juguete preferido, pues no lo quiere compartir, le podemos dar opciones para que comparta lo que él quiera, porque el efecto positivo de la generosidad mentalmente es desde este sentimiento de querer hacerlo. Entonces, creo que esta es la clave para que tenga todos estos beneficios que hablábamos al principio. Porque si no lo queremos hacer, no hay forma de que sea en beneficio para nosotros. Sí. Fíjate que hace poquito justo escuchaba una plática que dio el Dalai Lama hace poco en un congreso de terapeutas. Y entonces, justamente él lo que decía es, a ver, donde nos tenemos que enfocar más es a nuestras herramientas y habilidades sociales, porque esa es nuestra fortaleza como raza humana, ¿no? Claro. Lo que nos ha hecho sobrevivir como especie y lo que nos hace fuertes y lo que nos hace inteligentes y demás han sido nuestras herramientas sociales. Nosotros fortalecemos el como ser más equipo como humanidad, como raza, la vamos a armar, ¿no? Y justamente una de esas cuestiones, como tú mencionas, es enseñarle a los niños a compartir, pero como dices, ¿desde dónde, no? ¿Qué estoy sintiendo al compartir? O sea, estoy sintiendo que me están quitando algo que yo no quiero. Ajá. O cómo le hago para inculcar en mis hijos este sentimiento genuino, altruista de generosidad. Exacto. No es fácil, ¿eh? Sí, no es fácil, pero creo que también ya siendo conscientes como adultos de lo que ¿qué queremos hacer? ¿Que le dé realmente el juguete? ¿O queremos enseñarle a ser generoso? ¿O queremos enseñarle a ser compartido? Y creo que sí, si somos conscientes de esto, lo vamos a poder transmitir de forma completamente diferente, porque a veces el prestarle el juguete es más porque la mamá no se enoje, entonces préstaselo y lo obligamos, y ya el sentimiento y ya no fue lo que queríamos realmente que sintiera o que pensara, y esto lo vamos reforzando en la parte adulta, ¿no? Damos porque tenemos que dar, damos porque es compromiso, damos pues o hasta por el karma, pero ni siquiera somos conscientes de lo que realmente es el karma, y entonces
ya no estamos poniendo en práctica la generosidad, aunque estemos dando. O sea, el dar no es igual a generosidad. La generosidad Claro. es este sentimiento, es querer hacerlo, es ponerte en empatía. Y creo que algo muy importante también de ser generoso es que sea algo importante para la otra persona, porque no sé si te ha pasado que a veces creemos que si es importante para mí o valioso para mí, entonces eso es generoso, aunque al otro ni le sirva tanto, ni le dé tanto significado, y no, ahí ya no estamos siendo empáticos, porque no es para él, entonces estamos pensando más en nosotros y se rompe todo este proceso real de generosidad. Sí, por eso el dar regalos es todo un arte. Sí. Creo que mucho tiene que ver también con eso, o sea, como, ¿por qué voy a dar? ¿No? ¿Qué va a venir detrás de ese dar al otro? ¿Voy a dar por dar? O sea, porque es un día en el que tengo que regalar y entonces ya lo que sea, o que viene de fondo, ¿no? Y entonces, justo ahí es un buen momento también para enseñar a los niños esta parte de generosidad. Es padrísimo buscar regalos pensando en la otra persona, porque justo te da un sentimiento muy bonito, ¿no? Y hasta quieres ver su cara cuando abre el regalo, así de, claro. ¿Qué le pareció, no? Y fíjate, que dices que es un sentimiento muy bonito. Creo que al empezar la pandemia, se sentimiento completamente genuino de generosidad entre todas las personas o la mayoría de las personas, ¿no? Era como, ¿cómo puedo ayudar al otro? Sí creo que estuvimos con muchísima empatía, y lo importante es que ahora que poco a poco regresamos a las actividades, que no nos olvidemos de ese momento, porque creo que nos hacía sentir bien esta empatía y esta generosidad. Entonces, si nos hizo bien en ese momento tan complejo, entonces solo que el día a día no se nos olvide también seguir poniendo en práctica esta parte de la generosidad. Y entonces, cuando das y te permite recibir, no solamente recibir como algo material, el gracias, porque mucha gente, ni el gracias es no fue nada, o no, ni me digas, no, es gracias, o, ¿sabes? Es como permitirnos estar abiertos a te di algo con tanta ilusión, con esta empatía, y recibo también este reconocimiento que tú me estás dando. Y creo que cuando estamos en esa sintonía de dar, de recibir, se pasa a la reciprocidad. Y la reciprocidad también trae otros beneficios o te ayuda a reforzar justamente los que mencionábamos al principio. Y creo que cuando estás en esta sintonía de reciprocidad, también te da más sentido de unión, te da más sentido de pertenencia, y creo que también vas formando mejores grupos, haces un lazo emocional y realmente el sentimiento va cambiando. Entonces te das cuenta que el dar también te trajo beneficios, y creo que eso te ayuda a reforzar y a reforzar el querer hacerlo. Sí, a mí me gustaría, Cristi, que nos contaras un poco como de tu historia, ¿no? O sea, de cómo te ha ayudado a ti el ser generosa. Sé que eres generosa porque el simple hecho de tener tus redes sociales y compartir todos tus conocimientos así, ya tiene mucho que ver con generosidad. Gracias, Monse. Para ti, ¿cómo te ha impactado? ¿Cómo te ha cambiado la vida el ser generosa? Oye, solamente antes, me encanta porque creo que por algo coincidimos, y nada es totalmente porque sí, si no hay un para qué, y todo está perfectamente, no sé, planeado, y coincidimos por algo, Monse, porque justamente yo le platicaba a mi cuñada que tus redes son yo no soy mamá, y bueno, a mí me han servido muchísimo, 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 y justamente creo que eres una persona muy generosa por el material gratuito que nos das. O sea, tú no lo pasas y yo le mando a todo el mundo así de síganla y háganlo, porque realmente, pues creo que es de mucho valor, no solamente lo que nos compartes, sino desde dónde lo haces, también hace que conectes diferente. Entonces, bueno, en mi historia, pues creo que me ha ayudado muchísimo a mantenerme de pie en esta pandemia. O sea, justamente cuando nos dicen no podemos salir, no podemos hacer, es como primero identificar cuáles son las necesidades básicas a cubrir. O sea, eso sí es una realidad. Primero tienes que sentirte seguro, segura, para después poder entrar en esta empatía. Entonces, una vez que haces como esa reflexión de cómo me puedo autocuidar, cómo puedo cuidar a los más cercanos, empezar a hacer de qué necesita el otro. Creo que se dio, por ejemplo, te puedo compartir en mi familia una dinámica muy bonita de no solamente el tema de que se ve un poquito más, pero de mandarnos flores o de mandarnos un detallito
un día cualquiera. O sea, antes Es era a lo verdad. mejor Ujú. en cumpleaños, pero ahora era de tocan. ¿Quién te puede tocar en plena pandemia y todo? Y de repente era un detallito y esto te alegraba, entonces esto hacía que tú quisieras hacer más y creo que la dinámica familiar hizo que nos sintiéramos unidos a pesar de la distancia. O sea, además de estar en ciudades diferentes, en casas diferentes donde no podíamos salir, creo que la generosidad, y esto es lo más valioso que me ha dejado, es la unión que sentí con mi familia o con mis amistades a pesar de la distancia. Sí, tienes toda la razón, es verdad. Yo también lo sentí, ¿no? En la pandemia, como de pronto en los cumpleaños que llegaran estos globos, estas Sí, cajitas de dulces, estos pasteles, y decías, wow, no me lo esperaba, ¿no? Era como que sí te calentaba el corazón saber que toda esa gente no la estabas viendo, pero ahí estaban, ahí ¿no? estaba, Al pendiente de ti. Y claro. eso fue muy bonito. ¿Qué tips y consejos nos pueden dar para practicar la generosidad y ser empáticos en el día a día, pero de una forma consciente? ¿Qué tips le darías tú, Cristi? Bueno, yo creo que primero identificar cómo estás el día de hoy, ¿no? Como que primero, porque Ujú. esto te va a llevar a entender cómo está la otra persona. O sea, no podemos primero comprender y entrar Mm, en empatía si no nos conocemos a nosotras mismas. Entonces, primero empezar a preguntarnos hoy cómo estoy, qué necesito, qué me puedo dar. Y eso va a ir haciendo que poco a poco digan, ah, igual y la otra persona también está triste, porque ya me di cuenta que yo estaba triste por esto y por esto y por esto. Entonces ya puedes reconocer hasta expresiones, necesidades que no se hablan muchas veces. Y algo muy importante también es, como tres principios básicos de la generosidad, yo considero primero que tiene que ser espontáneo, o sea, que sea voluntario ujú, completamente, ¿no? El voluntario creo que es lo que ujú, te cambia el chip completamente, que tenga ujú, una ujú, intención, o sea, cuál es el fin ujú, de querer hacer algo y que sea ujú, inspirador. Que sea inspirador va a ser toda la parte del sentimiento. Entonces, tres ujú, elementos sería el voluntario, qué fin tiene y cómo te sientes o cómo te quieres sentir al hacerlo. Entonces, con ujú. estos tres principios, creo que puedes en el día a día de cómo puedo ser generoso conmigo misma, después cómo puedo ser generosa con mi pareja o con quien está al lado mío, empezar a ver cómo la veo. Puede ser desde una llamada a alguien que hace mucho tiempo que no le marcas o que no platicas con esta persona, o sea, la Ujú. llamada para ver cómo es, con una escucha realmente activa, poniéndote en disposición total de decir, le voy a dedicar media hora a esta llamada. Y creo que esto, poco a poquito, vas a ir reforzando esta capacidad de poder dar. Y si cumples estos tres principios, creo que poco a poco la capacidad de ser generosa. Sí, sí, muy buenos tips. A mí me gustaría agregarle de mi cosecha, Sí, este, para que, o sea, que contactemos también con la gratitud. Creo que para ser generosos necesitamos también ser agradecidos, porque en el momento en que tú contactas con todo lo que tienes y volteas a tu alrededor y te das cuenta todo lo que podrías compartir, ¿no? Que va más ajá, allá de lo que llena tus necesidades básicas, exacto. te hace sentir que tienes muchas cosas que dar, ¿no? Que Ajá, ese es un proceso que tuve yo en lo personal, como decir, híjole, tengo mucho que dar, ¿no? De conocimiento, de cosas materiales, de mi tiempo, de mi escucha, de tanto que pudiera yo darle al otro, pero contacté con esa parte de gracias vida, gracias la suerte que tuve de nacer aquí, crecer aquí, con todo esto, porque yo no hice nada para nacer en donde nací, claro. simplemente así fue mi fortuna. Entonces, ¿por qué no compartir esa fortuna con alguien que fue menos afortunado que yo? ¿No? Ujú, Entonces, a mí me gusta mucho también como relacionar la gratitud con la generosidad, porque me creo que encanta. hace que sea más sencillo, ¿no Sí, crees? totalmente. Y justo lo que dices, creo que el tema de gratitud hace que en un segundo puedas cambiar completamente tu estado tu estado anímico, ¿no? Porque muchas veces y ahora
estamos mucho como qué va a pasar y cómo le vamos a hacer. Entonces estamos en ese futuro constante de preocupación y justo como dices, o sea, creo que si te das un minuto para decir por qué agradezco en este segundo, hace que estés presente, va a disminuir tu estrés, o sea, todos los beneficios también de mindfulness, puedes empezar a practicar mindfulness en plena gratitud de una cosa. Entonces esto te va a cambiar todo tu estado de ánimo y luego vas a poder ser generoso. Entonces me encanta que lo complementemos con la gratitud. Sí, y con los niños, para quien ahorita se pregunte cómo cultivar ese sentido con los niños, creo que una también tiene que ver mucho con gratitud y la otra que hemos hablado, pero lo voy a reforzar, esta parte de que los niños sean generosos también por sentirse bien ellos mismos, ¿no? Claro. Como un acto, como decías, recíproco. No solo sé generoso para darle al otro y que el otro se sienta bien, sé generoso porque te va a hacer sentir bien. O sea, obtén Exacto. los beneficios de eso, lo tienes de ahí a la mano, es tan fácil, ¿no? Como darle esa paleta a tu hermana, te va a doler desprenderte de la paleta, pero date cuenta de lo feliz que se puso ella y la felicidad de ella te puede hacer sentir feliz a ti. Claro, y fíjate, con los niños creo que pusiste un muy buen ejemplo para identificar en qué momento podemos dar. O sea, no le podemos decir al niño que está en pleno llanto que dé. Es primero tranquilizarlo, darle contención y todo. Y ahora sí que está tranquilo, ahora sí está en disposición de dar. Y creo que si lo ponemos en un ejemplo de adulto es más o menos similar. O sea, en qué momento me estoy dando a mí esta tranquilidad y esta contención que necesito, ahora sí para poder dar. Y fíjate, justamente creo que también muchas mamás le dieron como prioridad ahora a cómo se sentían emocionalmente sus hijos, sus hijas, ellas. Antes, no sé, tengo muchas amigas que era, ok, la tarea va a ser la, no sé, la prioridad número 3, ¿no? La prioridad número 1 es estar bien en la casa, o sea, va a ser lo emocional, va a ser, y creo que la generosidad y la gratitud es fundamental para podernos sentir con esta plenitud, con este bienestar emocional. Sí, tenemos que cambiar mucho el chip, ¿no? ¿Qué más da si somos exitosos y ricos si no somos felices? Claro, y Ah, fíjate, hay Monse, que también darnos cuenta de eso. Ujú. creo que es muy importante que tomemos en cuenta que muchas veces solo vemos las acciones, pero antes de una Ujú. acción hay un sentimiento y antes del sentimiento hay un pensamiento. Entonces, abrámonos Ujú. a esta como apertura de decir, quiero ser generosa y esto me va a empezar a provocar un sentimiento diferente y me va a llevar a hacer acciones completamente diferentes. Ujú. Entonces creo que el solo de ser conscientes de te quiero ser comprensivo con el otro, quiero ser también comprensiva conmigo misma, ya te pone en otra sintonía, ya te hace estar completamente diferente, ya hace que hagas las cosas también de forma diferente, porque muchas veces nos tocará hacer cosas que no, que no disfrutemos hacerlo, ¿no? Hay cosas del día a día que tiene que ver con el otro y que a lo mejor no disfruto tanto hacerlo y nosotros podemos aprovechar ahí para hacerlo de una forma generosa y obtener beneficios de eso que no me gusta hacer diariamente, ¿no? De esas Sí, actividades o parte de la rutina que sí, que sí nos toca a lo mejor hacer y que no puedo decir que no hay opción, pero si empiezo a decir, a ver, ¿para qué me va a servir a mí? ¿Para qué le va a servir al otro? ¿Qué fin le pongo? ¿Qué intención le doy? Ya te hace que no hagas todo como, ay, lo tengo que hacer, porque el tenerlo que hacer también genera otro tipo de hormonas, también genera otro tipo de conexiones que va a hacer que estés como en esta sintonía de tristeza, de depresión, de frustración. Entonces, hay cosas que tenemos que hacer y que no nos gustan y podemos empezar a hacerlo de una forma generosa y va a transformar totalmente nuestra experiencia y nuestro día a día. A ¿cuál ver, ha sido la prueba más difícil que has vivido para llevar a cabo la generosidad en tu vida? la prueba más difícil, no, no se me ocurre, ¿No se te como más, ocurre? no, a ver, di tú Fíjate una que para ver si recuerdo.
Fíjate que a mí quizá una de las cosas que más trabajo me cuesta compartir es mi tiempo. O sea, como sí soy muy celosa de mi tiempo, ¿no? Como que a esta hora voy a hacer esto y esto y esto y esto. Y Está cuando bien. alguien me quita mi tiempo, o sea, sí Sí. tengo que tener muchísima paciencia porque me puede sacar de mis casillas. Pero creo que con el tiempo también se puede ser generoso, ¿no? Cuando alguien lo necesita, porque hay quien de pronto necesita que le compartas de tu tiempo, ¿no? Ya Claro. sea para desahogarse, ya sea para venderte una tarjeta de crédito, ya sea para, no sé, porque se están tardando 2 horas en el súper, y de pronto también eso tiene que ver con generosidad, o sea, Ujú. con ver al otro, y ser compasivo con el otro, ver lo que necesita el otro, y entonces de alguna manera también regalar ese pedacito de ti sin enojo, sin frustración, Sí. sino más con compasión, ¿no? Claro. Fíjate, con esto creo que durante la pandemia estuve en muchos procesos de duelo, o sea, muy, 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 muy Mm, fuertes, muy profundo. Y claro, todos lo vivimos porque fue un duelo de tiempos, de actividades, de libertad, pero lo mío fue de personas muy importantes en mi vida. Y creo que hasta el seguir o el... Ay, se me cortó. El poder decir, o sea, también están mis pacientes y soy generosa en el tiempo y ahorita el duelo lo dejo tantito al lado, ¿sabes? O sea, está en mi corazón y me pongo totalmente en sintonía de estar con ellos, de estar para ellos y creo que ahí fue ujú. un acto de generosidad de pues de ser compasivo con el otro completamente, ¿no? Cuando a lo mejor mi corazón estaba completamente roto y pude, y tienes razón, o sea, fue un acto de generosidad porque me daban más. A veces yo decía, me están dando más Ujú. ellos a mí que a lo mejor yo a ellos en este momento. Entonces, esto se va como alimentando un poquito más y fue lo mejor que me pudo pasar para sobrellevar todo esto. Ay, qué lindo, Cristi, qué padre. Te abrazo. Gracias, Monse. Muchas, muchas gracias. Qué épocas tan difíciles, pero que a la vez, fíjate qué bonito es, porque una pandemia que nos sacó las emociones así a flor de piel, Sí, emociones hizo conectar tan bonito, claro, ¿no? claro. Con nosotros mismos, con la humanidad, con las personas que queremos. De ahí es que nos tenemos que dar cuenta de la importancia que tiene la tristeza en nuestras vidas. La tristeza conecta alma con alma. Y no hay nada más fuerte entre un lazo en donde se comparte dolor. Claro, claro, y todo esto, ¿no? Como yo pude haber dicho como es nuestra obligación o tú con el tiempo, pues tengo que hacerlo y todo, y aquí se iba a romper completamente todo el concepto de generosidad. Generosidad era en el sentido de ¿para qué estoy haciendo? ¿Qué sentimiento decido ponerle? Y creo que así es como podemos irla practicando, el ¿para qué hago esto? Y darnos cuenta, no, lo hago porque es mi obligación. Ok, ¿cómo puedo modificar esto que es mi obligación? Porque sí tenemos obligaciones también, pero ¿cómo transformamos las obligaciones en algo más profundo? Y haces que un día tan rutinario sea tan profundo y terminas tu día sintiéndote mucho mejor que como empezaste. Sí, totalmente. Oye, Cristi, ya hablando de eso, de ti como terapeuta, de generosidad y demás, cuéntanos, por favor, del taller que vas a estar dando, de qué se trata, Ay, cómo te muchas pueden gracias, buscar para Monse. tomarlo. Claro, muchísimas gracias. Bueno, es un programa de 7 semanas en donde vamos a estar trabajando en forma muy profunda todo el tema de autoconocimiento y reforzando un poquito lo que decíamos, ¿no? No podemos dar si ni siquiera no nos conocemos, si no sabemos cómo nos sentimos o no sabemos cómo expresarlo. Entonces vamos a estar viendo todo el tema de creencias, negociables, un poco de la infancia, para conocernos y a partir del autoconocimiento ir justamente sanando nuestra alma. Entonces, cada semana va a haber una sesión en vivo y una pregrabada, un ebook y ejercicios para trabajar durante todo el periodo. ¡Wow! O sea, va a ser todo un viaje de transformación. Sí, totalmente. Un viaje a tu interior y de verdad que si sentimos
que la pandemia hizo que tuviéramos estos sentimientos, pues a lo mejor a veces hasta nos falta motivación, ¿no? Uno quiere, pero dice, no tengo ni la motivación para hacerlo, no sé hacia dónde voy, ya sea por la pandemia o que desde antes de la pandemia lo sentíamos y la pandemia reforzó todos estos sentimientos. Creo que es un buen momento para darnos este tiempo, para invertir en nosotros y conocernos un poquito más, y creo que eso va a transformar todas tus relaciones, todas tus acciones y tu día a día. Muchísimas gracias, y está de más decirte cuánto te admiro y cuánto te quiero. Mi objetivo con estos episodios es que nunca olvides que no estás sola y que estoy aquí para acompañarte en este proceso y en este camino de la vida. Te acompañaré con todo mi profesionalismo y corazón, porque lo más importante es que tú te sientas bien. Ser Infinito, el podcast. Un acompañamiento desde el corazón.